Continúa hablando para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Continúo con la parte número 12 sobre este estudio acerca de la Cena del Señor. Como lo anuncié en la clase anterior, ahora vamos a tratar sobre la confirmación histórica, o sea, las evidencias externas que tenemos y que se dieron desde el primero hasta el tercer siglo de nuestra era cristiana en relación a testimonios que hombres que fueron contemporáneos o que vivieron en las cercanías anteriores y posteriores a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente que para usar estas evidencias cristianas externas voy a tener que recurrir a literalmente leer los escritos que tenemos de ellos. Hablando pues de esta confirmación histórica, los escritores posapostólicos confirman el hecho de que los cristianos se reunían el domingo, o sea, el primer día de la semana, no en el día de reposo. Hay una señora, Elena de White, que fue la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enseñó lo contrario y que precisamente por sus enseñanzas existe esta agrupación religiosa que se llama los Adventistas del Séptimo Día y que el día que ellos guardan es el día sábado. Es realmente absurda esta posición. ¿Por qué? Porque es el día séptimo de la semana o día sábado, es parte de la ley antigua, la ley mosaica, y era, como lo hemos visto en estos estudios, una ley dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, cuando escribió acerca a los hermanos en Galacia, hace ver que si alguien quiere guardar parte de la ley, tiene que guardar toda la ley, no solamente algunas cosas, tiene que hacer los mismos sacrificios. Y por ende, tendría que ser un judío, un israelita. A pesar de que la historia demuestra que los cristianos se reunieron el primer día de la semana durante casi 3 siglos antes de Constantino, en los años 280 al 337 después de nuestro Señor Jesucristo, esta señora escribió fuertemente sobre estos argumentos humanos, por supuesto. Y siempre va a haber personas que crean el error. Esto no lo podemos evitar. En aquel tiempo el emperador Constantino no forzó la adoración al día domingo, ni cambió la reunión de los cristianos del sábado a domingo. Noté lo que estoy diciendo. Sin embargo, lo que en efecto hizo fue apartar el domingo. Apartar el domingo, día en que los cristianos se reunían, para que ellos y otros grupos religiosos pudieran tener el domingo como un día especial de la adoración o de adoración. Fue tolerante con las diversas religiones del imperio y por eso evidentemente él fue admirado y otras cosas más. La norma que Constantino elaboró con Licinio en el año 313 después de Cristo, conocida como el Edicto de Milán, permitió la libertad religiosa para todos. Óigase bien, es a través del Edicto de Milán que Constantino permitió la libertad religiosa para todos. Un historiador escribió: la nueva política dejó de ser
como en el año 311, más que una tolerancia, ni hacía del cristianismo la religión del imperio. Proclamó la libertad absoluta de conciencia, colocó al cristianismo en condiciones de plena igualdad legal a la par de cualquier religión del mundo romano. Y ustedes saben bien que los romanos eran estrictamente politeístas, adoraban una diversidad de dioses. Hay un hombre con el nombre de Geoffrey Bromiley que resumió la evidencia histórica a favor de que los cristianos se reunían el domingo y concluyó diciendo, noten lo que dice, es solamente cuando se consideran esos pasajes en conjunto que los mismos sugieren que los primeros cristianos se reunían para adorar el primer día de la semana, el día de resurrección. Entonces, examinemos nosotros algunos de los documentos históricos que nos ayudan a comprender las prácticas de la iglesia primitiva. Qué bueno que a lo mejor escritores destacados, podría ser que se aunaron al cristianismo o podría ser que no, pero dieron testimonio de las realidades. Es como el caso de Flavio Josefo, cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Hay los escritos de Flavio Josefo, tomo 1 y 2, donde él literalmente dice que la sangre corría, eran ríos de sangre. Y esto, Flavio Josefo, no es que se lo contaron, sino que él lo vio en esta destrucción horrible del año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Hacia finales del siglo I, el oficial romano conocido como Plinio el Joven, en los años 63 al 113 después de Cristo, escribió acerca de las asambleas cristianas en una carta dirigida al emperador Trajano. Y noten lo que dijo. Tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes de salir el sol para cantar sucesivamente un himno a Cristo como si fuese un Dios y obligarse bajo solemne juramento no a cualquier acción criminal, sino a nunca cometer robo ni adulterio, a no faltar a lo prometido, a no negarse a dar lo recibido en depósito. Después de lo cual tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, por lo demás ordinario e inocente. La historia de la iglesia del escritor Philip Schaff incluyó una paráfrasis de una sección de esta carta con explicaciones añadidas entre paréntesis. Dice así: de acuerdo con esto, los cristianos se reunían en un día señalado, domingo, a la salida del sol, cantaban sucesivamente un canto a Cristo como a Dios. Después, dice, por la tarde se reunían de nuevo a comer comida ordinaria e inocente, o sea, lo que se conoce como el ágape. Entonces, sucesivamente nosotros vamos a ir pudiendo ver todas estas situaciones que son determinantes. La carta de Plinio, una fuente secular, proporciona una evidencia extrabíblica en cuanto a que los cristianos se reunían en 2 ocasiones en un día especial señalado, una antes del amanecer
y la otra más tarde. El día no se especifica, pero la conclusión usual es que celebraban la cena del Señor temprano en la mañana antes de irse a trabajar, lo cual no habrían hecho el día de reposo en una comunidad judía. Esto es claro. Entonces, después de trabajar todo el día, se reunían de nuevo para comer una cena ordinaria, o sea, el día señalado de la asamblea no era el día de reposo, sino el domingo, como también puede confirmarse con la historia posterior. Ustedes han oído en 2 ocasiones en esta porción que he hecho referencia que trabajaban, celebraban, luego se iban a trabajar, luego en la tarde volvían a celebrar después de que habían trabajado. El punto no es que trabajaban el día del Señor, el punto es que el día del Señor, o sea el domingo, celebraban la cena del Señor. La Didache literalmente quiere decir enseñanzas. Es un volumen no inspirado de instrucciones para comunidades cristianas que fue escrito entre el año 90 y 50 después de Cristo. Y noten lo que dice. Y en el día propio del Señor, reúnanse y partan el pan y den gracias. Eso es lo que dice. Si bien pues esta fuente habla del día del Señor, no contrasta el reunirse el domingo con la celebración del día de reposo. Nunca se está refiriendo a esta celebración que se haga el día de reposo. Ignacio, en el año 35 al 107 después de Cristo aproximadamente, un líder de la iglesia de Antioquía, discípulo de Juan el Apóstol, noten lo que escribió. Si, por lo tanto, aquellos que fueron instruidos en el antiguo orden de cosas han llegado a poseer una nueva esperanza, no guardando ya el día de reposo, sino viviendo en la celebración del día del Señor, en el cual también nuestra vida ha surgido de nuevo por medio de Él y de su muerte. Entonces, aquí nos encontramos con un claro contraste entre la celebración del primer día de la semana y la observancia del día de reposo. Sin embargo, no se menciona la adoración de manera específica. Escrito alrededor del año 130 después de Cristo, la epístola de Bernabé dice lo siguiente. Notemos. Por último, él les dice: vuestras lunas nuevas y vuestros días de reposo no los soporto. Es una repetición de lo que Isaías nos dice en el capítulo 1. Pero lo importante es el fondo de lo que está diciendo esta epístola de Bernabé. Mirad lo que quiere decir: no me son aceptos vuestros días de reposo de ahora, sino que yo he hecho aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el inicio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso también nosotros celebramos también el día octavo como regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que el octavo día, obviamente después del séptimo día de la semana, sería el primer día de una nueva semana. La declaración de Bernabé, incluso sin la frase Día del Señor, identifica por lo tanto el domingo como un día de reposo, porque era el día de la resurrección de Jesús. Y después, yo me hice mala referencia, como un día de regocijo. Es un día de regocijo el día del Señor. ¿Por qué? Porque era el día
de la resurrección de Jesús y después de su ascensión. Tenemos también a Justino Mártir, quien tuvo su periodo de vida en el año 100 hasta el año 165 después de Cristo. De Justino Mártir se dice que fue el más antiguo apologista cristiano significativo. Hizo declaraciones claras con la que contrasta la adoración del domingo con la celebración justamente del día de reposo. Él hizo esta interrogante: ¿hay algún otro asunto, amigos míos, por la que se nos culpa que esta, que no vivimos conforme a la ley, ni somos circuncidados en la carne como sus antepasados lo fueron, ni observamos los días de reposo como lo hacen ustedes? Todo esto es una interrogante que él hizo. Y luego dice: y en el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en las afueras se reúnen en un lugar y leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre y cuando el tiempo lo permite. Luego todos nos levantamos juntos y oramos, y, como hemos dicho antes, cuando nuestra oración ha terminado, se trae el pan y el vino y el agua y se distribuyen a cada uno. Pero el domingo es el día en el que todos tenemos nuestra asamblea en común, porque es el primer día en que Dios, habiendo hecho surgir un cambio en la oscuridad y la materia, hizo el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó de entre los muertos. Hay un registro apócrifo, o sea, cuando se habla del apócrifo es lo no inspirado, lo que no es de inspiración divina, lo que no es de inspiración del Espíritu Santo. Entonces, pero hay este registro apócrifo de la actividad apostólica llamada Hechos de Pedro, escrito alrededor del año 180 después de Cristo, que especifica este escrito que el día de reposo fue abolido diciendo: Pablo había debatido muchas veces con los doctores de los judíos y los había refutado diciendo: Cristo, a quien sus padres echaron mano, abolió sus días de reposo y ayunos y días de fiesta y la circuncisión y las doctrinas de los hombres y el resto de las tradiciones que en efecto abolió. El tertuliano romano, en los años 160 al 220 después de Cristo, que fue uno de los más respetados y prolíficos escritores cristianos de la antigüedad, señaló que el día de reposo ya no era observado por los cristianos. Y noten lo que dice: de parte de nosotros, para los que el día de reposo les es ajeno. Y luego sigue diciendo: se supone por consiguiente que en la medida en que la abolición de la circuncisión carnal y de la antigua ley demuestran haber sido consumados en sus momentos específicos, así también la celebración del día de reposo demuestra haber sido temporal. Luego tenemos a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia eclesiástica, escribió alrededor del año 300 después de Cristo. Dice, escribió haciendo un contraste entre dos grupos de hevionistas, o sea, sectas de judíos practicantes y otros en la comunión cristiana.
Este Eusebio dejó registrado lo siguiente: también, como otro grupo de guionistas, observan el día de reposo y otras disciplinas de los judíos como ellos, pero por otro lado también celebran los días del Señor de manera muy similar a nosotros, en conmemoración de su resurrección. También hay una respetada historia de Schaff, que mencioné hace unos instantes, y afirma lo siguiente. Dice que la celebración universal e irrefutable del domingo en el siglo II puede explicarse únicamente por el hecho de que tenía sus raíces en la práctica apostólica. Tal celebración ha de ser más apreciada en vista de que no tenía apoyo en la legislación civil antes de los días de Constantino y tuvo que haber estado relacionada con muchos inconvenientes, teniendo en cuenta la humilde condición social de la mayoría de los cristianos y su dependencia en sus amos y empleados paganos. Y voy a hacer referencia a una última evidencia escrita por Willy Rordorf. Él llegó a esta conclusión. Noten de esta clara conclusión. En la iglesia antigua era impensable que pasara un domingo sin que la iglesia local se reuniera para celebrar la Cena del Señor. El día domingo era absolutamente nada sin la Cena del Señor. La Cena del Señor era el centro de la adoración, en torno al cual todos los otros elementos del servicio encontraban su nicho. Hubo reuniones durante otras ocasiones para la oración regular o para una comida ordinaria, pero solamente el domingo era para la Cena del Señor. Como ustedes pueden constatar, a través de todas estas evidencias externas, que realmente no hay por qué dudar pues de esa celebración. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Con esto, esta última parte, hermanos, voy a concluir esta parte que estoy tratando bien claramente acerca de lo que concierne a todas estas evidencias externas que comprenden el día de la celebración. Quiero decir, es una celebración semanal, no una vez al mes, no cada 3 meses, no cada 6 meses, no una vez al año. Quienes hacen esto, lo que hacen es constituir la Cena del Señor en un rito. Y la Cena del Señor no es un rito. La Cena del Señor es un memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su sepultura, de su resurrección y de su segunda venida. Varios grupos religiosos toman la Cena del Señor en momentos e intervalos diferentes: anual, semestral, trimestral, mensual, semanal o diariamente, como lo es la iglesia mayoritaria casi a nivel mundial, que a través de lo que llaman la misa, precisamente hacen memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede ser, o en tiempos no específicos. Algunos participan de los símbolos en las bodas, en los bautizos y otras ocasiones. ¿De dónde sacaron esto? Pura invención humana. No se puede confundir, no se puede mezclar lo que la palabra de Dios nos dice claramente. El Nuevo Testamento, hermanos, especifica el día de la semana, más no así la hora del día cuando ha de celebrarse. Si es día del Señor, se puede hacer cualquier hora del día. Yo entiendo que se le llamó cena
porque fue en las proximidades de la hora que corresponde a este tiempo de comida. ¿Ve? A lo mejor eso fue lo que motivó, pero el punto es el por qué hacemos este memorial. La Cena del Señor se celebró universalmente el domingo durante el siglo II, la cual tiene que querer decir que la práctica se basaba en la enseñanza apostólica. Hay que comprender esto. Se basaba precisamente en la enseñanza apostólica. ¿Qué otra razón habrían tenido las iglesias esparcidas desde África hasta Roma y en todo el Imperio Romano, sin excepción, para reunirse el día domingo y guardar la Cena del Señor? ¿Qué otra razón hubieran tenido? Jesús les dijo a los apóstoles que habían de enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado, o sea, a los que bautizaban. Lo dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y la iglesia primitiva siguió la enseñanza de los apóstoles, ya lo hemos visto en Hechos capítulo 2 y el versículo 42, lo hemos visto bien claramente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, puesto que el domingo era el único día en el que se reunían para recordar al Señor, al participar de la Cena del Señor, la celebración semanal del domingo se realizaba sin duda con la autoridad apostólica. Cuando encontramos una práctica que se originó con Jesús, siendo consecuentemente observada por las primeras iglesias a lo largo de los siglos primero y segundo, la opción segura es seguir, hermanos, el ejemplo de ellos. En referencia a la Cena del Señor, el reunirse el día que la iglesia primitiva se reunía acordemente, constituye una mejor opción que elegir otros días de la semana. Yo no me sentiría bien, ni lo haría, y me rebelaría, y con base bíblica, con base escritural, con base doctrinal, que de repente un hermano un día miércoles, por decir un día de la semana, me dijera: hermanos, tengamos la Cena del Señor. Yo protestaría fuertemente sobre esa situación, y si acaso no me hicieran caso, al menos abandonaría esa asamblea. Los registros históricos que abarcan los 2 primeros siglos de la Iglesia no ofrecen ejemplos de que la Cena del Señor fuera celebrada cualquier otro día excepto el domingo, hermanos. Otras ocasiones para su celebración no tienen fundamento en la autoridad del Nuevo Testamento ni en precedentes de la Iglesia primitiva. Si hay degeneraciones, son de los hombres. Si hay invenciones de estas enseñanzas, son de los hombres, pero no de nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos de la Iglesia que se estableció en el primer siglo. No hay ninguna evidencia que la Iglesia se haya desviado de esta celebración. En resumen, podemos decir que la evidencia, hermanos, es abrumadora en cuanto a que desde el comienzo de la Iglesia, los cristianos se reunían semanalmente el domingo para contribuir de sus bienes y para celebrar la Cena del Señor. También se reunieron en otros días para otros fines. ¿Para qué se reunían otros días? Para orar, para dar informes, para tomar decisiones, para estudiar la palabra. Esto no es ningún problema. Sin embargo, termino diciéndoles esto, que el día especial de ellos
para las contribuciones y para la cena del Señor fue el domingo, el primer día de la semana. Nuevamente hago un llamado a mis amigos que me escuchan. Si usted quiere sentirse como un privilegiado, no como un rito para participar de la cena del Señor, sino como alguien que recuerda y que le da valor a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio por usted, que le da valor a que Él fue sepultado, a que Él fue resucitado, y que le da valor a que, celebrando la cena del Señor, usted recuerda que Él va a venir por segunda vez y quiere ser un feliz heredero de la vida eterna. Usted tiene que añadirse a su iglesia. Usted tiene que obedecer. ¿Cómo obedece? Por creer en Él. Y cuando usted cree en Él, se arrepiente de sus pecados, le confiesa como el Hijo de Dios y es bautizado inmediatamente para recibir el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Si usted quiere, póngase en contacto con nosotros, nosotros le vamos a ayudar en cualquier parte del mundo, con la ayuda del Señor, a conocer sobre la iglesia del Señor a través de nuestros predicadores. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.